¿Eres nuevo en Preply, italki o cualquier otra plataforma de enseñanza de idiomas y quieres captar alumnos a través de tu video de presentación? Pues hoy te enseñaré cómo llamar la atención de los alumnos con tu video de presentación. Así que empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a Caroline Online. El día de hoy les traigo el video que prometí hace mucho tiempo, que creo que fue en el 2023, antes de que me abandonara este canal y lo vuelva a retomar como ahora lo estoy retomando, acerca del video de presentación. Así que vamos a empezar. Les voy a dar algunos tips que a mí me funcionaron para obtener alumnos llamativos. En mi caso, pues les comento brevemente, yo soy estudiante de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la universidad, la cual pues hacer un video para mí, editarlo sobre todo, creación de guiones, pues no ha sido muy complicado en realidad. Eh, Sobre todo pues cuando empecé ya a llevarlo de manera más intensiva en la universidad. Pero al principio pues sí, era difícil porque no es que ya crees un video así más, tienes que venderle a la clase al alumno, que este alumno se anima, se pone en clase de prueba. Entonces, pues fácil no es, pero a través de la práctica de lo que es la combinación de mi carrera de comunicación audiovisual y trabajar aquí en Preply, pues he podido encontrar el tip perfecto para poder empezar a dar clases y que los alumnos se animen a recibir esas clases online. Así que vamos a empezar con la primera parte, número 1. Vamos a empezar. Empezamos con el guión, o como algunos le dicen, tu discurso también, como ustedes quieran llamarlo. Yo recomiendo mil veces que pues prepares tu discurso antes de que empieces a hablar así, porque no es que vayan a salir. ¿Es bueno improvisar? Sí, es bueno improvisar, así como lo estoy haciendo yo ahora en estos momentos, pero aunque no lo crean, en esta pantalla tengo las pautas de lo que voy a decir. Entonces es bueno que pautes lo que vas a decir, si no quieres un guión un específico. Recomendación, es bueno tenerlo, sí, porque algunas veces se nos pasa. En mi caso, pues cuando yo hago mis videos en Preply, incluso cuando hago los videos en YouTube, pues sí hago una pauta aquí en mi computadora. Lo hago de manera virtual, en un documento de Word. Antes lo hacía a mano, pero lo hago de manera en la computadora. Y, por ejemplo, ¿cuál es el primer paso, ¿no? De escribir un guión importante y llamativo, sobre todo que capte la atención del estudiante? Pues captar su atención rápidamente. Algo que he escuchado y que se menciona mucho en el mundo del marketing, en el mundo sobre todo el marketing digital, cuando uno hace videos y quiere venderte algo, es que muestres 3 necesidades importantísimos. Al menos a mí me ha funcionado. Menciono las 3 necesidades que son importantes para mí, o para mí, que yo pueda solucionar al estudiante. Entonces, busquen 3 necesidades, tal vez si alguno de ustedes enseña español especialmente para niños, puede utilizar esa necesidad. O en el caso para turistas, que es más que todo lo que a mí me gusta enseñar para turistas. También enseño para niños, pero más me gusta mucho el enfoque de turismo. O tal vez alguien que enseña, por ejemplo, para la preparación de exámenes DELE, también. Lo importante es que tú muestres necesidades que son importantes. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Puedes abrir con algo llamativo, por ejemplo, yo puedo decir, si yo quiero enseñarle español a una persona que está cansada de libros viejos, por ejemplo, puedo mencionarle, ¿quieres aprender español sin libros aburridos, sin libros viejos? Por ejemplo, es uno. Otro ejemplo que también pueden servirles, eh, ¿quieres, ¿quieres que tus niños aprendan español sin aburrirse con videos interactivos? Damos otro ejemplo. Otro ejemplo, ¿quieres aprender español con expresiones idiomáticas de mi país o de cualquier otro país de Latinoamérica o de España? O puedo especificar también el mío de Perú, de Colombia u otros países también. Es importante expresar esas 3 necesidades. A mí personalmente me ha funcionado y me ha ayudado mucho a captar alumnos, sobre todo si ya tenemos un precio alto, porque cuando muchos empiezan, pues empiezan con $5, pero cuando hablamos de un precio más alto, de 10, 15, $20, pues el video de presentación tiene que ser incluso hasta más profesional. Es importante ver, porque como escuché una vez ahí, como te ven, te tratan. Y así debe ser también en las plataformas virtuales. Y aparte de ese gancho, de esa necesidad, también es bueno que tú seas natural, que también sonrías, que también te muestres tal y como eres. Sé que puede ser complicado hablar ante una cámara, porque sí, es complicado, no es fácil. Pero recuerden algo, que cuando uno es profesor de español, estás todo el tiempo en la cámara en vivo, ya sea que trabajes 1 hora, 2 horas. En mi caso, pues es mi trabajo fijo, así que hay días en los que me ha tocado trabajar hasta 10 horas.
y otras veces en las que me ha tocado trabajar 1 hora al día, pero eso estar en la cámara y tienes que verte bien, tienes que mostrarte bien, tienes que verte bien, mostrarte bien, sonreír, ser natural. Es como si hablaras con un amigo y invitas a tu amigo a probar algún producto, algún servicio, pues algo así. Trata de ser amigable, eso es lo más importante ahí. Y algo también para que tú puedas cerrar ese video, para que tú cierres el video, pues cierra de manera con una oferta irresistible, podría decir así, o una invitación que llame la atención a que realmente el alumno quiera comprar, quiera puedes cerrar con una invitación, puedes cerrar tu video con una invitación irresistible. Por ejemplo, yo digo, ¿no? Te invito a agendar una clase de prueba. Sí, es válido, puede ser, pero también puedes decirlo, ¿no? Si quieres aprender de forma divertida, sin ataduras, por ejemplo, ¿no? Y práctica, pues reserva conmigo. Tiene otro enfoque, da como que más ánimo a enseñar. Y eso es válido, y eso es muy bueno porque realmente va a ayudar a que el alumno, oh, qué genial, se ve un profesor, una profesora muy efusiva, muy chévere, como decimos aquí en mi país. Es otro tip que puede ayudar mucho en el video presentación. En la segunda parte, y que también es muy importante, es grabar. ¿Cómo vas a grabar, no? Obviamente, pues algunas personas no tienen luces profesionales o una cámara super pro. No es necesario tenerlo. Les digo yo que yo estudio de visuales, pero no tengo una cámara. Tenía, pero me la robaron hace mucho tiempo, así que no cuento con una cámara. Incluso este video que estoy haciendo lo estoy grabando con un celular. Entonces, primordial para que puedas grabar tu video de presentación. Que sea, grábalo, si no tienes luces profesionales, pues grábalo con la luz natural del día. Así como lo estoy grabando yo en estos momentos, yo lo estoy grabando con luz natural. No tengo la luz prendida, estoy con la luz de la ventana. Y pues ahora en mi país pues sale mucho sol, así que realmente pues es bueno aprovechar la luz natural que tenemos aquí. Otro consejo para que puedas grabar, pues que se escuche claro y conciso. Como pueden ver, yo tengo un micrófono aquí. Este micrófono. Yo tengo este micrófono aquí, que lo compré en AliExpress y me habrá costado 12 soles. Es relativamente barato, 12 soles vendría a ser, a ver, en términos de dólares sería como $3 en AliExpress. O si no, pueden utilizar el auricular del celular. La idea es que se escuche clara la voz y se vea bien el video. Y sobre todo, pues estemos presentables para grabar un video de presentación. También depende del rubro en el que vas a estar. Por ejemplo, si estamos en el rubro de niños, queremos enseñar español para niños, no vamos a salir con un escote, pues no tiene sentido. Obviamente iríamos con una blusa un poco más enfocado a lo que es niños, ¿no? Si vamos con el rubro de turistas, pues podemos ir un poco más casual, ¿no? Todo va de acuerdo al perfil que tú quieras enseñar también, ¿no? Otra cosa muy importante, aparte de eso, pues que hables, ¿no? Hablar también dinámicamente. Al momento que tú grabes, pues mi recomendación, al menos lo que yo hago, pues cuando yo hablo mi video español, hablo efectivamente en español. He visto algunos tutores que también hablan en inglés, hacen su video de presentación en inglés, o también hacen la mitad, hacen español y hacen en inglés, la cual pues puede ser válido, pero en mi caso, pues siento que si ellos quieren aprender español, pues lo ideal es que escuchen cómo suena el acento español y si yo lo estoy hablando correctamente. Creo que eso es lo principal. Ellos quieren escuchar cómo yo hablo español. Y me pongo en el lugar de ellos. Por ejemplo, si yo busco un profesor de inglés, no quiero escuchar que el profesor hable en español. Quiero escucharlo hablar en inglés, en menos de su video de presentación. Lo mismo. Entonces, lo que yo hago, pues, grabo mi video de presentación en español y le pongo subtítulos en inglés en edición, para que sea un poco más dinámico y se escuche realmente mi pronunciación, mi idioma nativo, el cual yo enseño. Es una recomendación, como digo, esa parte puede ser a criterio de cada uno. Y el número 3, y no menos importante, porque creo que el número 3 creo que muy importante, es la edición. Full importante. En mi caso, pues como yo les comento, yo soy comunicadora audiovisual, bueno, todavía estoy en la universidad estudiando, pero tengo conocimientos de los programas de edición como Premiere, After Effects, DaVinci, ¿no? Pero también soy consciente que hay algunas personas que son de otras carreras y quieren editar su video. Hay muchos programas de edición que son gratuitos, como CapCut. Recomiendo mucho CapCut, es muy bueno. Lo pueden encontrar tutoriales en YouTube. Premiere, que es mi favorita en realidad, yo uso mucho Premiere. Es muy bueno porque tiene efectos y puedes descargarlos también algunos presets en internet que realmente te ayudan.
en mi video de presentación, el último que tengo, porque yo grabé 3. Y cada año pues renuevo mucho mi video de presentación en Preply. El último video de presentación, el reciente, el que está ahora en la plataforma, pues tiene edición y tiene incluso esta iluminación. Lo grabé el año pasado, todavía no hago la renovación. Pero ese video pues creo que es el que más me ha ayudado a tener a estudiantes y fue editado en Adobe Premiere. Pero como menciono, pueden utilizar el programa de edición que ustedes quieran y cuáles se sientan más cómodos. Si quieren algo más pro, pues, o algo más profesional, pues toca prepararse también incluso para eso. Porque incluso para editar videos, aquí en YouTube, pues hay que tener cierto nivel también de edición. Como se dice, nadie nace sabiendo, todos tenemos que aprender algo en algún momento. Así que bueno, si ustedes pues quieren más detalles de cómo editar un video en Premiere, aprender a editar un video en Premiere que sea dinámico, que llame la atención, pues pueden escribir en los comentarios y puedo hacer un tutorial básico para tutorial de español de cómo editar tu video en Premiere. Que no es muy complicado, es fácil y para mí es muy útil. CapCut también es buena, CapCut también es bueno, pero tiene una versión de prueba también. Premiere también tiene una versión de prueba también, ¿no? Y también la puedes conseguir por ahí craqueada también, pero no es recomendable, como dice. Y bueno, vamos con la última parte, que son las recomendaciones extras para el video de presentación, que es muy, muy importante. Creo que es el factor que determina también tu posición en Preply también. Cuando yo, por ejemplo, ese es mi caso, es algo más personal mío, pero lo pueden aplicar también ustedes. Cuando yo cambio el video, también suelo cambiar la foto de perfil y también suelo cambiar la miniatura. ¿Por qué? Porque me gusta que todo esté parejo. Al menos eso es lo que yo hago. Pero estos tutores que no lo han hecho, como les digo, eso es opcional. Pero la miniatura, por ejemplo, el perfil, la foto de perfil lo pueden hacer. En mi caso, pues yo edito la foto de perfil, lo hago en Photoshop, porque bueno, como soy estudiante de la carrera, pues sé manejar esos programas. También pueden optar por Canva. La edición gratuita de Canva es muy, muy buena, tiene miniaturas muy buenas y también foto de perfil muy buena. Y algo muy importante, pues, ¿no? Lean los lineamientos de foto de perfil de Preply también, es muy importante. Ellos tienen sus propias reglas, cómo ponerte en la foto, cómo utilizar el fondo, ¿no? He visto profesores que han cambiado su fondo color rosa de Preply y eso es de acuerdo a la plataforma, su lineamiento de la plataforma. Y la miniatura también, llamativo. Con todos esos cambios, pues yo creo que realmente ayuda. A veces también he cambiado la descripción, pero lo habré hecho una vez, pero como mínimo. Pero he cambiado la descripción y bueno, pues Preply me posiciona en los primeros puestos para que tenga más estudiantes y también pues mi perfil llega a tener un puntaje de más de 90. Y si uno tiene más de 90, pues son los perfiles que más te recomiendan para tener estudiantes en la plataforma. Espero que les haya gustado este video de cómo hacer tu video presentación para Preply, para italki. Y si quieren más, si tienen algunas otras ideas de que yo pueda apoyarles, ayudar con lo que yo pueda, con mis conocimientos, pues estoy aquí en la caja de comentarios y para escuchar sus recomendaciones. Y sin más y para terminar, les voy a compartir mi video de presentación, el más reciente, para que vean cómo fue esta edición. Así que con este video los dejo y me despido. Chau, chau. ¿Te has encontrado en situaciones donde quisiste comunicarte en español, pero te sentiste limitado por la barrera del idioma? ¿Te gustaría aprender español de una manera personalizada, adaptando la clase a tus intereses y necesidades? Entonces estás en el perfil indicado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Caroline, tengo 28 años, soy de Perú y actualmente estudio la carrera de Ciencias de la Comunicación y Medios Audiovisuales en la Universidad Privada del Norte en mi país, Perú. He estado enseñando español por más de 2 años en Preply. Me certifiqué como profesora L, español como lengua extranjera, en Salamanca, España, en la Escuela de Español Tía Tula, avalada por el Instituto Cervantes. Tengo experiencia enseñando a niños, adolescentes y adultos desde nivel básico hasta nivel avanzado. Soy una profesora que tiene mucha paciencia y que va a ir avanzando las clases de acuerdo a tu ritmo, con material personalizado y de acuerdo a tu nivel. Los comentarios en mi perfil avalan mi trabajo, así que estoy aquí para ayudarte.
así que te invito a reservar una lección de prueba. Nos vemos en la clase.